La personalidad, el modo de actuar y relacionarse, el modo de gestionar y expresar las emociones e incluso la futura elección de pareja, están íntimamente relacionados con el tipo de apego que se ha desarrollado en la infancia. El apego es un vínculo afectivo que se establece desde los primeros momentos de vida, entre la madre y el recién nacido o la persona encargada de su cuidado. Su función es asegurar el cuidado, el desarrollo psicológico y la formación de la personalidad. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos los tipos de apego y su implicación en la vida adulta. ¿Listos? Aquí vamos. Número 1. Apego seguro. Este tipo de apego está caracterizado por la incondicionalidad. El niño sabe que su cuidador no va a fallarle. Se siente querido, aceptado y valorado. De acuerdo con Bowlby, este tipo de apego depende en gran medida de la constancia del cuidador en proporcionar cuidados y seguridad. Debe tratarse de una persona atenta y preocupada por comunicarse con el recién nacido, no solo interesada en cubrir las necesidades de limpieza y alimentación del bebé. Esto supone una entrega casi total de parte del cuidador o cuidadora, lo cual puede resultar complicado para algunas personas. Los niños con apego seguro manifiestan comportamientos activos, interactúan de manera confiada con el entorno y hay una sintonía emocional entre el niño y la figura vincular de apego. No les supone un esfuerzo unirse íntimamente a las personas y no les provoca miedo el abandono, es decir, pueden llevar una vida adulta independiente. Número 2. Apego ansioso y ambivalente. En psicología, ambivalente significa expresar emociones o sentimientos contrapuestos, lo cual frecuentemente genera angustia. Por eso, en el caso de un apego ansioso ambivalente, el niño no confía en sus cuidadores y tiene una sensación constante de inseguridad, de que a veces sus cuidadores están y otras veces no están. Lo constante en los cuidadores es la inconsistencia en las conductas de cuidado y seguridad. Las emociones más frecuentes en este tipo de apego son el miedo y la angustia exacerbada ante las separaciones, así como una dificultad para calmarse cuando el cuidador vuelve. Los menores necesitan la aprobación de los cuidadores y vigilan de manera permanente que no les abandonen. Exploran el ambiente de manera poco relajada y procurando no alejarse demasiado de la figura de apego. De adultos, el apego ansioso ambivalente provoca una sensación de temor a que su pareja no les ame o no les desee realmente. Les resulta difícil interactuar de la manera que les gustaría con las personas, ya que esperan recibir más intimidad o vinculación de la que proporcionan. Un ejemplo de este tipo de apego en los adultos es la dependencia emocional. Número 3. Apego evitativo. Los niños con un apego de tipo evitativo han asumido que no pueden contar con sus cuidadores, lo cual les provoca sufrimiento. Se conoce como evitativo porque los bebés presentan distintas conductas de distanciamiento. Por ejemplo, no lloran cuando se separan del cuidador. Se interesan solo en sus juguetes y evitan contacto cercano. La despreocupación por la separación puede confundirse con seguridad. En distintos estudios se han mostrado que en realidad estos niños presentan signos fisiológicos asociados al estrés, cuya activación perdura por más tiempo que los niños con un apego seguro. Estos menores viven sintiéndose poco queridos y valorados. Muchas veces no expresan ni entienden las emociones de los demás y por lo mismo evitan las relaciones de intimidad. En la edad adulta se producen sentimientos de rechazo de la intimidad con otros y de dificultades de relación. Por ejemplo, las parejas de estas personas echan en falta más intimidad en la interacción. Número 4. Apego desorganizado. Es una mezcla entre el apego ansioso y el evitativo. El niño presenta comportamientos contradictorios e inadecuados. Hay quienes lo traducen en una carencia total de apego. Lo constante en los cuidadores han sido conductas negligentes o inseguras. Se trata del extremo contrario al apego seguro. Casos de abandono temprano, cuya consecuencia en el niño es la pérdida de confianza en su cuidador o figura vincular, e incluso puede sentir constantemente miedo hacia esta. Los menores tienen tendencia a conductas explosivas, destrucción de juguetes, relaciones impulsivas, así como grandes dificultades para entenderse con sus cuidadores y con otras personas. Evitan la intimidad, no han encontrado una forma de gestionar las emociones que esto les provoca, por lo que se genera un desbordamiento emocional de carácter negativo que impide la expresión de las emociones positivas. De adultos suelen ser personas con alta carga de frustración e ira. No se sienten queridas y parece que rechacen las relaciones, si bien en el fondo son su mayor anhelo. ¿Se puede cambiar el estilo de apego? Sí, el apego no es inmutable ni se mantiene en la misma medida en todas las personas. Además, el comportamiento de todo individuo en una relación se ve mediado por la conducta del otro. Las relaciones de amistad, laborales y de pareja también influyen en el tipo de apego y el rol que se mantienen con las nuevas figuras de apego. Todo esto es necesario interpretarlo desde un prisma integrador, lo cual implica que todas las interrelaciones que se producen desde el nacimiento hasta la edad adulta marcan el comportamiento del momento actual. Una persona con un estilo de apego inseguro en la infancia puede aprender de las conductas de apego seguro que le proporcionan su pareja u otras personas queridas, como puede ser un grupo de amigos íntimos psicológicamente saludables.
En todo caso, lo importante es desarrollar las estrategias convenientes para generar seguridad y confianza en nuestra persona. Recuerda que si la información te ha sido de utilidad, puedes apoyarnos con una aportación en el botón de supergracias. Asimismo, te invitamos a suscribirte y activar la campana de notificaciones. Por el momento, esto ha sido todo. Atentos al siguiente video. Hasta la próxima.